Lo Este no quise es el resolver. 4, ¿no? Este será el 4, ¿no? No, ese es el 3, el que estaba antes era el 4. ¿Este? Sí, sí, ese. Ahí está. Sí. O sea, pude calcular el delta G de la mezcla, después el delta G de la mezcla en ideal, el delta H que era 0, pero cuando calculo el delta S de la mezcla, no me da el resultado de la guía, ¿no? Bueno, ahora yo te voy a contar, porque realmente no lo planteamos. Les dije que lo intenten hacer y que lo íbamos a charlar. Así que justo es el momento de explicar desde cero este problema. Tiene dos maneras de explicarse, ¿eh? No hay una sola. A ver si puedo escribir, si me lo permite, sí. Ustedes ven un puntito ahí que se mueve rojo, ese es mi lápiz. Dice, suponga que 2 moles de hidrógeno a 2 atmósferas y 4 moles de nitrógeno a 3 atmósferas y 25 grados se mezclan a temperatura constante. 2 moles de hidrógeno a 2 atmósferas, 4 moles de nitrógeno a 3 atmósferas, y acá le puse que estaban en un recipiente a 25 grados y todo es 25 grados. Al comienzo acá también es 25 grados y acá es 25 grados. Y de alguna manera estos recipientes se van a romper este tabique que está acá y se van a mezclar. Entonces yo tomé como un sistema cerrado. Entonces delta U es igual a Q menos el trabajo. Y eso dice igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con delta U? Delta U es función de la temperatura para los gases ideales, ¿no? Delta U es la masa CB delta T, ¿sí? Como la temperatura final, inicial, es la misma, que es 25 grados, delta U claramente es 0. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Bueno. Por otro lado, este recipiente que yo elegí, no tiene, cuando se rompe este tabique, el hidrógeno va a ocupar este espacio, el nitrógeno acá, van a estar todos mezclados, pero no hay manera de que haya trabajo, porque mi sistema fueron los dos gases juntos. Entonces, trabajo es igual a 0. Y si miramos acá, nos queda otra que calor también valga 0, todos valen 0. ¿Sí? Entonces, delta U vale 0, calor vale 0, trabajo vale 0. Ahora, cuando Fernanda nos explicó mezclas de gases o mezclas primero se explicó la mezcla de los gases y después de las soluciones, y se llevó para soluciones, para líquidos. Cuando nos explicó eso, nos dijo que delta U de una mezcla ideal vale 0. Delta H de una mezcla ideal también vale 0. Y delta S de una mezcla ideal también vale 0. Y fijémonos si es cierto, porque el delta B de la mezcla ideal, al volumen, al principio y al final es el mismo. Y es una mezcla ideal porque es una mezcla de gases ideales. Entonces coincide con lo que nos dijo Fernanda. Delta U de la mezcla ideal vale 0, dijo ella. Y fíjense que es cierto, porque delta U vale 0. Y delta H de la mezcla ideal también vale 0. Y coincide también con eso, porque delta H es delta U más P delta B. Así que no nos queda otra. No sé si lo queremos escribir acá, delta H es igual a delta U más P delta B. Más B delta P, ¿no? Entonces, por ahí lo voy a escribir de otra manera para que H es igual a delta U más delta H es igual a delta U más delta PB. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, delta H, como el volumen se mantenía constante, ¿sí? No cambiaba, delta H también vale 0. Todo esto también vale 0, porque delta PB, como era gases ideales, nRT es igual a PB
delta PB es delta N RT, y entonces esto es delta N RT, el número de moles sigue siendo el mismo, es constante, entonces también esto vale 0. Bueno, esto después lo voy a borrar porque me va a quedar. Pero lo vamos entonces a plantear de una manera y después lo vamos a plantear de otra. Vamos a plantearlo de la forma que nos dijo Fernanda. Fernanda nos dijo, yo acá lo tengo escrito, voy a ver si puedo borrar un cartelito que me aparece que me molesta. Dijo, para un gas puro, el potencial químico es el potencial químico de ese componente a la temperatura cerito, que es puro, más RT logaritmo de la presión. Este potencial químico cerito es función de la temperatura. Ahora, si el gas se encuentra con otros gases, es un multicomponente, en vez de poner la presión total, porque antes era uno solo, ahora son muchos, entonces tengo que poner la presión parcial. Y en vez de escribir la presión parcial, pongo fracción molar por presión total. Por lo tanto, me queda que mu sub I es mu sub I cerito más RT logaritmo de la fracción molar más RT logaritmo de la presión. Y esto que estoy redondeando acá va a depender de la temperatura y de la presión. Y es el potencial químico de ese componente a una temperatura y una presión definida, asterisco, más RT logaritmo de la fracción molar. Y esto es válido para gases ideales, que fue lo que nosotros hablamos, gas puro, y lo llevamos a más allá todavía, a líquidos ideales. O sea, esto que era para los gases ideales, dijimos, bueno, los gases ideales que no tienen interacción, que las moléculas son puntuales, los líquidos que sean también, que no tengan casi interacción entre ellos, que no se dé cuenta que saco una molécula de un líquido y que de una especie pongo de otra, el entorno no se dé cuenta, decimos que esos líquidos son ideales, obviamente, los líquidos ideales son muy poquitos los ejemplos que hay, porque no hay muchas posibilidades, ¿no? Eso sucede así. Entonces, nosotros tenemos que hallar delta G de mezcla. Delta G de mezcla ideal es la energía libre final menos la energía libre inicial. La energía libre inicial final es el número de moles que hay de hidrógeno. Y utilizo esta cuentita, bueno, que tiene la presión parcial, esta que está acá, me va a servir mejor que esta. ¿Por qué? Porque esta va a servir para los líquidos y esta para los gases con más exactitud, porque los gases están relacionados con la presión. En los líquidos casi siempre es la presión es la misma, que es la presión atmosférica. Entonces, ahora escribo número de gases de hidrógeno y la flechita que es mu sub 0, que depende de la temperatura del hidrógeno, más RT logaritmo de la presión parcial del hidrógeno en el estado final. ¿Y quién tengo también? Tengo nitrógeno, es exactamente lo mismo en el estado final. Y luego resto, como dice la energía libre inicial, que es la energía libre del hidrógeno y del nitrógeno en el estado inicial. Entonces, cuando hacemos esas cuentas, vemos que el potencial químico del hidrógeno cerito, aquí se está multiplicando por el número de moles de hidrógeno y se resta el mismo valor. Así que se puede cancelar. Y lo mismo le pasa para nitrógeno. Entonces nos queda delta G de mezcla ideal igual a número de moles de hidrógeno RT logaritmo de la presión parcial de hidrógeno. Y después el hidrógeno que resta, voy a juntar los que tienen hidrógeno por un lado. Esta es la presión final. Y ahora
más N del nitrógeno, RT, logaritmo de P del nitrógeno, menos ahí está. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ahora podemos juntar los dos que tienen hidrógeno, ponerlos juntos, y los dos que tienen nitrógeno, ponerlos juntos. ¿Y cómo va a pasar? Y bueno, esto es factor común, R también, T también, y logaritmo de la presión, uno multiplica y el otro divide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No escucho nada. Sí, sí. Bueno, entonces, quedaría así, delta G de mezcla ideal, N de nitrógeno, empezamos el hidrógeno RT, logaritmo de presión del hidrógeno final sobre presión del hidrógeno inicial, más N de nitrógeno RT, logaritmo presión de nitrógeno final, presión de nitrógeno inicial. ¿Tenemos alguna idea cómo podemos calcular la presión del hidrógeno final? ¿O cómo harían? Ideales. ¿Cómo sacarían la presión del hidrógeno final? Los moles se van a sumar y primero habría que Sí, calcular el volumen parcial de cada uno antes de mezclarse, porque la suma de los volúmenes también se pueden sumar para sacar el volumen final. perfecto. Entonces, vos decís, primero calculo el volumen que hay acá inicialmente. Luego calculo el volumen que hay acá inicialmente. Ese será el volumen final. Y luego calculo la presión final. Claro. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Voy a dejar de compartir para abrir una hoja más. Bueno, aquí están escritas las ecuaciones. Entonces, al comienzo, tengo un volumen inicial de nitrógeno y un volumen inicial del hidrógeno. Voy a poner para que quede la pantalla grande. Ahí está. Estos valores, ¿alguien los tiene sacados? Sí, yo los había calculado. Me habían dado 24,77 metros cúbicos el volumen del hidrógeno y 33,04 el del nitrógeno. ¿Centímetros cúbicos es o metros cúbicos? Metros cúbicos, perdón. Metros cúbicos y el otro 33,04. Igual el primero es el del hidrógeno, pero bueno, no sí, importa. bueno, están cruzados, pero bueno, no importa. ¿Todos lo ven cómo sacar? Si no esperamos, si lo pueden hacer ustedes y verificamos que dé el mismo resultado. Yo, profe, lo saqué y me dio, o sea, parecido, decimales más, decimales menos, pero me dio. Entonces ahora podemos sumar 33 más 24,7. $57,74. Ay, perdón, estaba poniendo 57. Muy bien. Entonces, ahora venimos a la ecuación, pero vamos a considerar el número de moles totales. Creo que eran 2 y 3 el número de moles y el volumen total, lo que nos va a permitir calcular la presión final.
que es ¿Puede ser 214,5? ¿O es mucho? A mí me había dado 257, pero bueno, yo redondeé distinto. sí, igual, tanta diferencia no puede ser. A mí me dio Yo no 2,5 tengo calculadora. atmósferas. ¿Cuánto te dio? 2,57 atmósferas. Para mí también. Entonces está a 2,5, está más bien relacionado con eso. 257 kilopascales. Bueno, perfecto. Entonces, ahora es cuestión de escribir la expresión acá, y la expresión acá, acá y acá. Pero, ¿qué voy a poner acá en vez de presión del hidrógeno? ¿257? ¿Profe? Sí, ¿Hace falta pasarlo a kilopascales o se puede usar atmósferas? O sea, la porque que quieras. Ah, perfecto. La que quieras será 2,57 bares o atmósferas. Porque como el logaritmo, podés usar cualquiera de las dos unidades, porque es una razón. Claro. Gracias. Acá, en la presión final del hidrógeno, ¿qué voy a escribir? ¿2,57 o 257? No, la presión esa por la fracción molar de cada uno. Ah, perfecto. ¿Y cómo saco la fracción molar del hidrógeno? El número de moles de hidrógeno sobre el número de moles totales. Número de moles de hidrógeno, recordame, eran 2 Eran 2 moles de hidrógeno, sobre que son los totales. 2 quintos No, sobre sobre 6. Eran 2 de hidrógeno y 4 de nitrógeno. 2 sextos, o sea, 1/3. 1/3 por 2,57, y acá la presión inicial, no sé cuánto es, que no me lo acuerdo, y en este caso es 2/3 por 2,57 con su presión inicial. El RT lo saqué afuera de la ecuación para que sea más fácil. Por eso mismo lo resumí como sumatoria N sub I logaritmo P final sobre P inicial. No sé si alguien lo pudo sacar la cuenta. A mí me había dado menos 9.774,44 joules. ¿Y es lógico que dé negativo? Y sí, porque una vez que se rompe el tabique, se abre, enseguida se mezclan los gases. No hay manera, es un proceso espontáneo. Muy bien. Acá nos preguntaban el delta S de mezcla y el delta H de mezcla. El delta S de mezcla vamos a hacerlo de dos maneras posibles. Una de las maneras es diciendo delta S de mezcla es el delta S del hidrógeno y más del delta S del nitrógeno. En esta manera, el delta S, que eran esas ecuaciones, recuerdan ustedes, acá le puse el delta S con la ecuación que dice CP logaritmo de T2 sobre T1 menos R logaritmo de P2 sobre P1, y la que dice CB logaritmo de T2 sobre T1 más R logaritmo de B2 sobre B1. Las dos ecuaciones están bien. Cualquiera de ellas se puede usar, pero hay que tener ciertas consideraciones. Acá, como ven, taché la parte de las temperaturas, porque la temperatura final y la inicial era la misma. Así que ya está. Ahora, si yo uso la ecuación A, esta presión, por ejemplo, para el hidrógeno será la presión parcial del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? No entendí por qué sería la parcial. Bueno, me falta poner el número de moles, ¿no? De hidrógeno.
porque estoy haciendo la de hidrógeno, ¿sí? R, logaritmo de la presión final del hidrógeno, que es la parcial. Y esta es la presión inicial del hidrógeno. Ahora sí, ¿te das cuenta? Usé la ecuación A. Y ahora uso la ecuación A para este otro. N de nitrógeno, R, logaritmo de la presión final del nitrógeno sobre presión inicial del nitrógeno. Acá, por lo que yo estoy notando, aparecen signos menos. ¿Y delta S puede ser negativo? No. No. Entonces, tendrá que ser que la presión final, ustedes en el caso anterior ya habrán sacado esta cuenta, la presión final sobre la presión inicial, el logaritmo de esto, para los dos casos es negativo, que con el menos se hace positivo. ¿Cuánto da esto? Si ustedes ven que yo me apuro mucho, me dicen, pará un poquito, no pasa nada. Profe, Sí. lo que yo no entendía es por qué no se puede usar la fórmula que nos dieron en la teórica, o sea, del delta S de mezclado, o capaz sí se puede usar, no sé. De hecho, lo que estoy explicando es que podemos combinarlas. No se Muriendo de escucha, frío profe. y que podemos combinar las cosas. Por eso estoy viéndolo de una manera y después lo vemos de la otra, para que ver que da lo mismo. Ah, ok. Me estaba justo muriendo de frío, se me había apagado la estufa. Pero las que vimos en la teórica no eran para presión y temperatura constantes. Ah, sí. Bueno, la temperatura la tenemos constante, pero la presión no. Entonces no se puede usar. Claro, ahora en la otra parte del problema nos preguntan cuando tienen la presión también constante. ¿Mm? Creo que la parte C. Vamos por partes. Esta delta S de mezcla ideal, así, con esta ecuación, ¿cuánto nos da? Tiene que ser positivo, dijimos. $32,72. Gracias. 32,7 Joule sobre Kelvin. Si uso esta, la ecuación B, va a ser lo mismo. Pero fíjense que el volumen en nitrógeno y el hidrógeno, todos, los dos gases se ocupan el mismo volumen, así que el volumen final es el volumen final directamente. Todo uno, el que midieron ustedes, ¿sí? Y si lo hacen, no voy a perder el tiempo, debería darle el mismo resultado que el anterior. Después, Fernanda nos dijo que si derivamos, voy a escribirlo un poquito más desde acá, diferencial de G es B diferencial de P menos S diferencial de P. O sea, si derivamos la energía libre en función de la temperatura a presión constante, cosa que este término no esté, es menos S. Entonces, esto mismo lo podemos llevar a decir la derivada de delta G de mezcla ideal sobre la temperatura a presión constante es igual a menos delta S de mezcla ideal. Entonces, la expresión que nos dio anteriormente, que es esta,
¿Se acuerdan? Si la derivamos con respecto a la temperatura, me queda R sumatoria NI logaritmo de las presiones, ¿no? ¿Y qué es esta? Exactamente esa. Ahora, yo como no puedo ver quiénes me están hablando, porque como que minimicé las ventanitas, la chica que me dijo que con Fernanda vieron otra ecuación es la misma, ¿te das cuenta? O sea, o lo planteamos con la definición de entropía, o lo planteamos con esta ecuación que habíamos visto antes, y es exactamente lo mismo. Este menos que aparece acá hace que estos dos se vuelvan positivos, ¿no? Que de la ecuación anterior. Bueno, y volvamos al problema y vamos a sacar lo último, que es el delta H de mezcla. Entonces, delta G de mezcla es igual. G es igual a H menos TS. Entonces, delta G de mezcla es delta H de mezcla, como la temperatura es constante, y delta S de mezcla. Por lo tanto, como delta G de mezcla es esto, pero con la temperatura, y delta S de mezcla es esto, o sea, delta G de mezcla era RT sumatoria NI logaritmo presión final sobre presión inicial de cada componente. Más T delta S mezcla, que es esto, es R sumatoria NI logaritmo P final sobre P inicial de I igual a delta H de mezcla. Entonces, si ustedes comparan, estas dos ecuaciones son exactamente las mismas, exactamente, y por lo tanto delta H de mezcla ideal vale 0, que fue lo que habíamos dicho al comienzo, cuando planteamos el problema. Dijimos que delta H tenía que valer 0. Y en la última dice, ¿cuál será el valor de delta G de mezcla si ambos gases hubieran estado a la misma presión? Entonces, si aplicamos esta ecuación, fíjense si está en la misma presión. Recuerdan que nosotros dijimos que acá tenía que ir, en vez de presión final, tenía que ir la fracción molar por la presión final. Porque es de cada componente. Entonces, la presión, si es la misma presión que tenía al principio y la misma presión al final, los gases, están todos en la misma presión, y esta se simplifica. Entonces no queda la expresión. Ay, no me escribe. Profe, perdón. Sí, Al lado de, viste en el segundo término pusiste presión final. ¿Por qué lo estás multiplicando? acá, En el otro. en este, con la Claro. fracción molar, Ah, porque era parcial, ¿te acordás? Sí, 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 perdón, pero no reconocí el símbolo. Ah, sí. Sí, porque a los gases le ponemos la I, Y, a la fracción molar, pero a los líquidos la X. Ah, por eso, no. Ok, genial, gracias. Bueno, y entonces nos queda esta expresión, que ustedes tendrán que calcular. Voy a ver qué pasa porque me estoy congelando. Voy a resistir 10 minutos más acá.
ahora funciona la estufa. Bueno, estábamos acá. Eso les queda para ustedes, para terminar de sacar. O sea, la parte B, esta, ¿cuál será el valor de delta G de mezcla si ambos gases hubieran estado a la misma presión? Es bastante fácil porque no lleva más que, la única cuenta que lleva es sacar la fracción molar. Bueno, y esto ya se los expliqué. Ahora vamos al problema que sigue. ¿Alguien escribió algo en el chat? No sé qué es. Fue Ana la que lo escribió, profe. Ah, Ana, ¿me pusiste algo? No, era cuando nos había dado mal la presión en el ejercicio anterior, pero era una cosa de las unidades, nada más un comentario. Bueno, cualquier cosa. Porque yo no los veo y no veo nada, tengo solamente la pantalla. Lo hice con la pantalla grande para que se vea bien. Bueno, para poder seguir con el otro problema, yo les había hablado recién de las soluciones ideales. Y las soluciones ideales, que eran los gases ideales, ¿no? Sustancias que se comportan como gases ideales, forman soluciones ideales de gases. Pero ese mismo concepto se podía llevar a soluciones líquidas. Por ejemplo, el caso típico, que no sé si hay muchos más, benceno tolueno, creo que decano o decano y nonano, no son muchos, son sustancias químicamente muy parecidas, y acá está representado como si fuesen esferas de un color similar, y tenemos el solvente y el soluto, donde uno puede sacar o poner más cantidad de soluto y el solvente no se da absolutamente cuenta, porque tiene un entorno muy similar. Esas serán soluciones ideales, son líquidos. Las soluciones ideales pueden estar en estado líquido o en estado vapor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora también hay otro tipo de soluciones ideales. Es la solución diluida ideal. En esta situación tenemos un soluto y un solvente. Por supuesto, el soluto tiene una estructura molecular totalmente diferente al solvente, pero, sin embargo, está con tan baja concentración que el solvente no advierte que se agrega o se saca soluto, porque se encuentra muy, muy baja concentración. ¿Sí? Pero las estructuras químicas son diferentes. Esa es una solución diluida ideal. Entonces, las soluciones ideales, justamente, se caracterizan por estas ecuaciones, que fue lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Y demostramos. Delta G de mezcla ideal, NRT, sumatoria X o Y, logaritmo de XY. Acá aparece la letra X en vez de la Y porque se refiere a líquidos, ¿sí? Esto que aparece acá es la fracción molar. Como dice acá, la unidad es kilojoule. Y pueden notar que aparece N adelante, que es el número de moles totales. Recién lo escribí de otra manera, donde puse RT, sumatoria, NI, logaritmo de XY. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el N por el XY deforma el NI. ¿Sí? Y también, a veces, este número de moles totales puede pasar dividiendo, como hice acá, dividiendo el número de moles totales, y nos queda expresado kilojoule por mol. Y acá tenemos esta ecuación, ¿no? Y delta S de mezcla ideal, como les expliqué, que era la derivada, bueno, esta es la ecuación, es la misma que la anterior, pero le falta la temperatura. Entonces la unidad, por supuesto, va a ser kilojoule sobre Kelvin. Y también lo puedo expresar por unidad de moles si quiero.
delta H, delta U, delta B, todos valen 0. Y esta es la explicación por qué delta B vale 0. De la misma manera que habíamos planteado esto, diferenciarle G, B, diferenciarle P, menos S, diferenciarle T, ahora planteemos derivada de G con respecto a la presión a T constante. Si planteamos esto, cómo varía G con respecto a la presión a T constante, este término desaparece y nos queda B. Entonces, derivada de delta G con respecto a la presión a T constante nos queda delta B. Si era delta G de mezcla, queda delta B de mezcla. Ahora, este delta B de mezcla tendría que derivar G con respecto a la presión. Entonces tengo esta ecuación. Y tengo que derivarla con respecto a la presión. No tiene la presión en sus variables. Por lo tanto, es 0. De ahí sale la ecuación. Y este gráfico, que seguro Fernanda les debe haber mostrado, representa la composición de una solución. Desde que está puro un componente, acá tenemos un componente que lee la A, y acá componente B puro, entonces cada vez tenemos más cantidad de B, o sea, por ejemplo, A, que acá es el 100%, y B es el 0%. Y acá tengo A el 0% y B el 100%. Entonces, A crece para allá, y B crece para allá. Por lo tanto, cada vez que yo me voy corriendo en el eje, esta será justo la mitad, ¿no? Si estoy más para este lado, tengo menos A y más B. Si estoy para este lado, tengo más A y menos B. Y entonces esta es la composición de la solución. De hecho, como delta H de mezcla ideal, y delta U y delta B de mezcla ideal valen 0, tengo esta línea horizontal representando que esas propiedades valen 0. ¿Qué pasa con delta G? Delta G siempre es negativa. Cuando es una solución ideal, o si fuese gases ideales, van a tender a mezclarse, entonces siempre son negativos. Y como esta ecuación, así como la ven, parece una ecuación extraña, pero es una ecuación parabólica. Cuando llega al 50% de cada componente, tiene el valor mínimo para luego subir de cada lado igual. Es simétrica. Entonces, es negativa, delta G de mezcla ideal es negativa, acá está expresado por el número de moles, este es el valor mínimo, o sea que se va a mezclar más espontáneamente cuando tenga 50% y 50%, y delta S de mezcla tenía la misma, casi la misma ecuación que delta G de mezcla, pero le faltaba la temperatura. Por lo tanto, las unidades son distintas. Este es kilojoule sobre Kelvin, este es kilojoule. Pero si yo lo multiplico por la temperatura, como dice acá, lo ven en esta flechita, entonces tiene las mismas unidades que delta G, y es lo mismo que delta G numéricamente, pero con signo positivo, y está representado ese valor. ¿Sí? Eso es este gráfico conocido, seguro que Fernanda se los explicó, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, después de esto, tenemos que repasar la ley de Raoult. Si yo tengo un líquido que está en equilibrio con su vapor, vamos a llamar al vapor, la fracción molar, como le dijimos, la I, el líquido se llama A. Y la fracción molar en el líquido la llamamos X. Y los dos es 1, porque está puro. Y entonces decimos que esta presión de vapor que hace equilibrio con el líquido es la presión de A puro, y el puro le ponemos un asterisquito. Cuando están en la mezcla dos líquidos que son miscibles, o sea, son totalmente miscibles entre ellos, ya tengo la fracción molar de cada componente, y la suma de ellos vale 1, por supuesto, porque tengo dos componentes. Si tengo más, van a ser 3, igual a 1. Fracciones molares iguales a 1. Esto lo analizamos con dos componentes, con 3 se hace mucho más complejo. Y el vapor también es una mezcla de los dos componentes, ¿sí? De esta manera, la presión que está ejerciendo acá arriba, en equilibrio, es la suma de las presiones parciales de los dos.
Y en el vapor también tengo fracción molar de A y fracción molar de B, porque son miscibles, pero también volátiles. Porque si uno de ellos no fuese volátil, no estaría en la zona de vapor. En la zona de vapor se cumple la ley de Dalton. ¿Qué quiere decir? Es que ya la usamos. La presión parcial de cada componente es la fracción molar por la presión total. Esa la usamos recién, de hecho. ¿Sí? Y en el líquido se cumple la ley de Raoult. Fíjense, son dos cosas distintas. Una es el vapor y otra es el líquido. Son parecidas las leyes, muy parecidas. La forma, miren que las dos, marqué la presión de A con amarillo en los dos casos. No sé si ustedes lo notan, porque por ahí con un puntito sería mejor. Ahí, este valor y este son las dos, la presión de vapor. Las ecuaciones son muy parecidas, ¿sí? Pero son totalmente distintos lo que nos están diciendo una de la otra. Acá está hablando de la fracción molar en el vapor. Y acá está hablando de la fracción molar en el líquido. Esta es la presión total del vapor. Y esta es la presión parcial del componente A si estuviese puro. O sea, la que me están hablando es de esta presión parcial. ¿Sí? Las ecuaciones son parecidas, se relacionan obviamente porque la presión parcial de A es el mismo resultado, pero son dos ecuaciones distintas. Entonces, la ley de Dalton habla solo del vapor. La ley de Raoult habla solo del líquido y lo compara cuando el líquido está puro. ¿Sí? Bueno, esto ya se lo saqué a Fernanda, así que ustedes ya lo vieron. Acá tenemos el caso de la solución ideal de benceno, tolueno y benceno. Acá tenemos entonces cuando está puro la presión del componente el rosa, es la de presión parcial puro, y de este es la presión del otro componente puro, y en la mezcla, en esta situación, corresponde la ley de Raoult. Ahora, este tipo de gráfico, que lo vamos a usar muchísimo, me relaciona, como en el caso anterior. Acá tenemos la composición, va desde 0 hasta 1. En este caso, del tolueno, que va desde 0 tolueno hasta el 100% de tolueno. Y la otro componente era benceno. Entonces, ¿cómo en este caso el tolueno, acá tengo nada, porque es el 0%, su presión de vapor parcial es 0, porque no hay nada de él. Cuando es el 100%, tiene la presión de vapor del tolueno puro, que es este valor. Fíjense la ecuación que regulaba la composición, o sea, la presión parcial del componente con la composición de la solución. ¿Lo ven? Acá voy a escribir la presión parcial, y acá la composición. Entonces, si uno mira la relación entre ellas, esto es siempre una constante, porque es propia de cada sustancia. Es una ecuación de una recta, sencillamente. Es una recta que depende de la fracción molar. ¿Sí? Y si hago lo mismo para el benceno, también entre la presión parcial del benceno puro y el valor 0, puedo trazar directamente una recta. Entonces tengo, si yo me paro acá en esta que marqué con rojo, en este punto, esta composición, puedo leer cuál es la presión parcial del benceno, del tolueno, perdón, y la presión parcial del benceno. Las puedo leer directamente del gráfico, a una dada composición. Sin embargo, la presión total, que es la suma de las dos, va a ser la suma de este segmento que aparece acá, más este segmento grande del benceno, y es este. ¿Y cómo lo hacemos gráficamente? Bueno, podríamos sumar segmento a segmento, pero es mucho más fácil juntar el punto de la presión parcial de cada componente y unirlos formando una recta, y esa es la presión total, que simboliza, bueno, que representa la suma de los dos segmentos. Dicho esto, como esto es un poco pesado, habrán visto ustedes que como es un tema
medio denso para analizar. Bueno, por ahí no quisiera darles ahora, porque tenemos que hacer un problema antes, y después volvemos para atrás. Tiene una aplicación en los alimentos que es de rechupete, pero primero les explico, hacemos un problema, y después les muestro un video, ¿sí? Mientras que hacemos el problema. Si yo mal no recuerdo, este es el problema 5. ¿Estoy bien en el número? Sí, sí. Bueno, entonces dice, es muy fácil, muy, muy cortito, en un ratito lo sacamos. Todos a mano el problema 5. A 100 grados Celsius, las presiones de vapor del hexano puro y del octano puro son 1836 y 354 Torricelli. Esta unidad, Torricelli, nunca la habíamos visto. ¿Sí? Es una unidad vieja, y como es el apellido de alguien, le ponemos con mayúscula, súper antigua, y un Torricelli es como si fuese 1 milímetro de mercurio. Y 760 Torricelli, acá lo anoté, equivalen a una atmósfera. ¿Sí? Dice, cierta mezcla líquida de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 Torricelli. Esa es la presión de vapor de la solución. Siempre se trabaja a la misma temperatura, ¿no? Está todo a la misma temperatura. Los datos de las presiones de vapor y de la solución tienen que estar a la misma temperatura. Calcule las fracciones molares en la mezcla líquida y en la de vapor. Vamos por ahí. Entonces, al comienzo, o sea, se entiende que tengo una solución que tiene una composición formada por hexano y octano, y en su vapor también tengo hexano y también tengo octano, pero no sé esas composiciones. Sí sé la presión de vapor del hexano puro y la del octano puro, y también cuál es la presión de vapor de la solución. La presión de vapor de la solución, ¿sí?, es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes en la solución. Es decir, acá lo tengo, la presión del heptano más la presión del octano parcial suma 666 Torricelli, la suma de las dos. A la vez, la ecuación de Dalton nos dice, esto es Dalton, voy a elegir al hexano y dice, la presión del hexano parcial es igual a la fracción molar del hexano en el vapor por la presión total. Como nosotros sabemos cuál es la presión total, que sería esta, 666 Torricelli, esto lo conocemos, pero no sabemos cuál es la presión parcial, ni siquiera la composición, ninguna de los dos datos. La ley de Raoult nos dice que la presión parcial del hexano es la composición del hexano por la presión del hexano puro. ¿Sí? Y nos encontramos que aquí en esta misma ecuación tenemos el mismo problema que con Dalton. Conocemos la presión del hexano puro, pero no conocemos ni la composición del líquido ni la presión parcial. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede es porque tengo que tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Y la incógnita que nos falta es relacionar las presiones parciales. Entonces, por ejemplo, yo no puedo usar Dalton acá, porque si no voy a terminar en lo mismo, porque no lo voy a poder solucionar, porque voy a seguir con las mismas incógnitas. Pero si yo utilizo Raoult, yo sé que la presión parcial del hexano, es la fracción molar del hexano por la presión del hexano puro.
Y la presión del octano es la fracción molar del líquido del octano por la presión parcial del octano puro. Y que a la vez las fracciones molares del líquido se complementan y la suma de ellas da 1. Entonces, en vez de escribir la fracción del hexano, escribo la fracción de 1 menos la fracción del oxano. Y de estos datos, las dos presiones son datos, la única incógnita que me queda es la fracción del oxano en el líquido. Si ustedes me pueden sacar ese valor, tendría que dar 0,79. Fíjense si es así. Sí, me dio eso. Perfecto. Y entonces una vez que tengo una, ya conozco la otra, por supuesto. Si tengo la del octano, tengo de la del hexano, porque es 1 menos este valor. Y ahora, una vez que tengo ese dato, vuelvo a esta ecuación, la de Raúl, vuelvo acá, y puedo calcular, ¿sí? La presión parcial o del hexano, del octano, el que quiera calcularlo, y ahí saco la composición del vapor. En este caso da 0,42. O sea, las composiciones del líquido y del vapor, las soluciones estas son ideales, pero las composiciones del líquido y del vapor no son iguales, a pesar de que las soluciones son ideales, son totalmente distintas. Y estas composiciones dependen de dos cosas distintas. Una depende de la presión de vapor de la sustancia pura, y la otra de la ley de Dalton. Bueno, en la parte B de este problema, anoten ustedes, los dejo para que lo resuelvan, porque delta G de mezcla, delta S de mezcla, delta H de mezcla y delta B de mezcla, ya lo saben sacar, estuvimos bastante hablándolo, es rápido, no lleva tiempo, es más, delta H y delta B de mezcla valen 0. Porque las dos soluciones son soluciones ideales. Acá se habla de los líquidos, no de que lo analicen en el líquido, ¿sí? Anoten todo eso, o sea, tienen que usar esta fracción molar, la X. Porque en el vapor también la podrían analizar, pero se lo piden que lo hagan en el líquido. Para saber si los líquidos se van a poder mezclar. El problema que sigue es el problema 6. En el problema 6 aparece también otra vez el benceno y el tolueno. No es porque no querramos, pero no hay muchas soluciones ideales o que se comporten en forma ideal. Lo más probable es que las soluciones no se comporten en forma ideal. Entonces el benceno y el tolueno forman soluciones casi ideales. A 20 grados Celsius la presión de vapor del benceno puro es 74,7 torr. Y la del tolueno puro es 22,3 torr. Entonces, le podemos poner un cerito, como le puse yo acá, o le podemos poner un asterisquito, es lo mismo, cerito, asterisquito, son puros. Y nosotros tenemos 100 gramos de tolueno y 100 gramos de benceno. Y no nos dan los pesos moleculares, nos dan las fórmulas químicas, para que lo calculemos nosotros. Bueno, acá saqué los pesos moleculares de cada uno, ustedes sabrán los números de moles correspondientes. Y van a trabajar con lo mismo que hicimos antes, y llegar a calcular justamente las presiones parciales del benceno y del tolueno en el equilibrio, y las fracciones molares del benceno y el tolueno en la fase vapor. Yo les dejo esto
para que ustedes puedan con las respuestas, igual las tienen en la guía, pero es muy, muy sencillo el problema. Bueno. Ahora voy a volver para atrás. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, habíamos hablado de la ley de Raoult. Y hoy seguramente les habrá hablado Fernanda de la ley de Henry. ¿Sí? ¿Puede ser? No sé qué me pasó. O quería no volver para atrás. ¿Están viendo qué dice ley de Henry? Sí, sí. Bueno, la ley de Henry sirve para soluciones diluidas ideales, o sea, aquellas, ¿se acuerdan las soluciones diluidas ideales? Eran aquellas que el soluto era distinto que el solvente, pero estaba en muy pequeña cantidad. ¿Sí? Ese soluto puede ser un soluto volátil o no. Entonces, un gas, justamente, es un soluto volátil, y un gas está en pequeña cantidad diluido en un líquido. Entonces, una solución diluida ideal, ¿sí? Podría ser un gas en un líquido. Y hay muchísimos productos que están gasificados en alimentos, y ellos van a cumplir esta ley que se llama la ley de Henry. Aquí, a ver si puedo mostrarles. Está la presión parcial de ese gas es igual a la fracción molar de ese gas por una constante. Y esta constante es propia de la temperatura, depende de la temperatura, depende de la presión y depende del gas. ¿Sí? Entonces, o sea, depende del gas que está diluido, que está disperso en el líquido. Es función del gas. Estas constantes se consiguen así como son valores experimentales. Sí, se consiguen tabuladas. No es un valor como en el caso de la ley de Raoult, que era la presión de vapor del líquido, sino que es un valor que se consigue experimental. Entonces, y acá, bueno, justamente aprovechamos para, dice, nosotros las bebidas carbonatadas, que son unas bebidas, por ejemplo, las gaseosas o inclusive la cerveza, que es bebida carbonatada, cumplen esta ley que es la ley de Henry. Y entonces, por ejemplo, es importante ver que la solubilidad de un gas en un líquido depende de la temperatura y de la presión. Y cuando yo tengo más temperatura, tengo menos solubilidad. Y cuando yo tengo más presión, tengo más solubilidad. Esto lo saben todos los envasadores de las bebidas gasificadas, ¿no? Entonces, si en el momento de gasificar una bebida, tengo que tratar de trabajar a temperaturas lo más bajas posibles para aumentar justamente la solubilidad. Vieron que las gaseosas que son económicas, que tienen, apenas se abre la tapa, se les va el gas rápidamente, y las gaseosas de mejor calidad, a pesar de que la tapa esté abierta, no se va el gas tan rápido. Tiene que ver con eso. Cuando yo tengo más presión, que ejerzo más presión, más incorporo gas en el líquido, y eso también se sabe porque, por ejemplo, si yo necesito una soda, la soda necesita incorporarle mucha más presión, ¿sí? Para que tenga las burbujas más grandes, porque ese es el producto que me interesa, ¿no? Una soda tiene que tener mucha cantidad de burbujas y grandes,
aunque esté a temperatura ambiente, tiene que tener muy alta presión. Las bebidas, como dice acá, las bebidas que son muy azucaradas, como las gaseosas de estas marcas, que son tan azucaradas, necesitan incorporar gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se acidifica y entonces el sabor ácido hace disminuir el sabor dulce. Por eso la sentimos que cuando se le va el gas, la sentimos tan desagradables y tan dulces. Esa es la explicación. Después dicen, como dice acá, las bebidas que son refrescantes, que no lo puedo leer porque tengo, que con sabor a frutas, ¿viste? Que ellas que dicen finamente gasificadas, ¿sí? Tienen menos carbonatación porque justamente no son tan dulces. No necesitan, por eso dice finamente gasificada, porque ya no tienen tanto dulzor, o son más ácidas. Se me quedó trabado, ahí está. Acá tenemos ejemplos de constantes de los gases. En este caso, estas constantes están en agua y en benceno, para que ustedes vean. En agua, como serían las gaseosas, y en benceno una solución orgánica. Fíjense que cuando, por ejemplo, nitrógeno en agua tiene alta solubilidad. Perdón, cuanto la constante es más alta, tiene menos solubilidad. La menor constante de los gases, que son no polares, en benceno, que es el solvente no polar, que en el agua, que es solvente polar. La mayor solubilidad se da cuando la constante es más baja, es a la inversa. Y esto que yo se los quería mostrar, es un equipo, no sé si alguien de ustedes trabaja o trabajó en una embotelladora. ¿No? Bueno, No. en una embotelladora normalmente se hace este ensayo. Este ensayo es rudimentario, digamos con un equipo muy básico, pero igual mucha gente que conozco que me dice que trabaja en empresas embotelladoras, dicen que lo utilizan como control de calidad, pero es muy básico. Lo que se hace es se pone un manómetro, se pincha la tapa y se pone un manómetro. Se agita, esa cantidad de veces que se agita está regularizada o reglamentada, se dice, bueno, son 10 agitaciones en ese tiempo, y luego se mide cuál es la presión que tiene el gas. Entonces se puede saber, o sea, conociendo la presión se conoce la solubilidad, la concentración que tiene del gas en la solución. Y este otro, bueno, acá está con también el mismo tipo de equipo, y este es un automatizado, que yo tengo que buscar el video, que no sé dónde lo puse, pero ahora se los puedo mostrar. Lo que hace es que directamente se pone la tapa, esto se hace automáticamente, la agitación está normalizada, y la pantalla indica cuál es la concentración de gas en la gaseosa, directamente. Este es un ensayo de rutina que se hace en todas las embotelladoras. Yo quería... Mientras que busco el video, que vayamos al problema, y mientras ustedes lo van haciendo, yo busco el video. Bueno, este sería el problema 9. ¿Lo tienen a mano? Dice, el aire está compuesto por un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno en volumen.
Esa es la composición del aire. Calcule las masas de oxígeno y nitrógeno disueltas a 20 grados Celsius en 100 gramos de agua que se encuentra en equilibrio con aire a 101,3 kilopascales. Entonces, dice, considere válida la ley de Henry. Nosotros tenemos agua, aquí tenemos, si nota mi lápiz, tenemos 100 gramos acá de agua, tenemos el aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno. Nosotros conocemos esta composición y queremos saber cuánto es la cantidad, la solubilidad de cada componente, del oxígeno y del nitrógeno en el agua. Esta composición que dice 21% y 78% en volumen, es lo mismo, por volumen en volumen, es lo mismo que nos hablen de fracción molar. Cuando se habla 21% en volumen, nos dicen 21%, o sea, 0,21 de fracción molar. Entonces, estas composiciones, acá debería haberle puesto I porque se trata de gas. Ahí está, son de la fracción molar del oxígeno y del nitrógeno. Los valores de las constantes de Henry para el oxígeno y para el nitrógeno, nosotros la tenemos. Son datos de problema. 3.933 megapascales para el oxígeno y 7.666 megapascales para el nitrógeno. La presión que hay aquí en la solución, en equilibrio con la solución, es la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno, porque acá hay aire, ¿no? Más el agua está en equilibrio también acá. Y va a aparecer la presión parcial del agua. Nosotros tenemos una temperatura de 20 grados. Entonces, en la tabla, este valor que está dibujado con amarillo, lo saqué de tabla. Es la presión parcial a 20 grados. Esto es de tabla. La presión de equilibrio. La presión total, como estamos en 101,3 kilopascales. Por lo tanto, la presión parcial sumada del oxígeno y del nitrógeno tiene que ser 101,3 menos 2,33 kilopascales, o sea, 98,97 kilopascales. Ahora bien, esa presión parcial, estoy trabajando pensando solo en el gas. La presión parcial del oxígeno va a ser 0,21, que es su composición de esa cantidad. O sea que es 20,8 kilopascales. Ahora, hablemos de Henry. Henry me relaciona la presión parcial del oxígeno con su fracción molar en el líquido por la constante de Henry, que era un valor de tabla, dijimos. Entonces, nosotros conocemos cuánto es la presión parcial del oxígeno. Este dato que está violeta es este. La constante de Henry también la conocemos y podemos sacar la fracción molar del oxígeno. Ese es el valor que me da de fracción molar del oxígeno y este es del nitrógeno. Si ustedes hacen la cuenta, yo busco el video para mostrarles. ¿Me escuchan, no? ¿O estoy hablando sola? Bueno, esperen un segundito. ¿Sigue estando mi pantalla de PowerPoint? Sí. Perfecto. Bueno, yo les quiero mostrar algo, y bueno, me llevo un minutito, me esperan un poquito, mientras que ustedes van haciendo las cuentas. Igual nos falta terminar. Perdón, Sí. ¿cuál es el valor de la constante?
Están en el enunciado, lo podés leer ahí. Ay, perdón, la primera vez que leí pensé que eran las presiones. Perdón, con razón. No, no, entendí. esos son los Gracias. valores de la constante. Profe, en el chat Serena pregunta, profe, no entendí por qué para sacar la presión parcial del oxígeno multiplicaste la fracción molar por 98,97. ¿Por qué no por 101,3? Porque está el agua también en ese sistema. El potencial químico del agua también está en el vapor. Entonces hay que contarlo. Y pregunta, ¿y la presión parcial del nitrógeno entra en el 98,7? Un momentito, ¿sí? Ahí fue. A ver. ¿Y la presión parcial del? La pregunta dice, ¿y la presión parcial del nitrógeno entra en el 98,7? Sí, por eso están las dos, da 98,7. Entonces ahora, si vos querés saber la cantidad que tiene la presión parcial del nitrógeno, vas a hacer 98,97 menos 20,8. Igual ustedes pueden notar que no respondo la pregunta, porque la pregunta que nos decían acá era que calcule cuál era las masas de oxígeno y las masas de nitrógeno. Y hasta ahora lo único que hice fue calcular las fracciones molares en el líquido, pero no las masas. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces voy a borrar, a ver si ustedes me animan. A ver si me ayudan a calcular las masas. ¿Cómo será la masa? La masa del oxígeno, la masa del nitrógeno. ¿Cómo la calculo? ¿Qué es la fracción molar del oxígeno? Es como la parte que es oxígeno del total, de todo lo que tenés, de todos los componentes. El número de moles de oxígeno, ¿no? ¿Sí? Sobre el número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno. Pero eso está mezclado junto con el agua, ¿no? Claro. Porque si no, sería que las dos sumaran 1, pero este valor tan bajito que tenemos es porque está el agua metida de por medio. Bueno, con lo que yo les dije, entonces, ¿hay algo que podría llegar a despreciar? ¿Saben cuántos moles son 100 gramos de agua? O sea, 100 sobre 18.
5,5 moles. 5,5. Y este son despreciables con respecto al agua. ¿Sí? Y los números de moles es la masa del oxígeno sobre el peso molecular del oxígeno, que es conocido. Y acá quedaría 5,5 moles. Y esto nos va a permitir calcular la masa del oxígeno y una tarea similar para sacar la masa del nitrógeno. Y creo que con eso terminamos la pregunta. Esas son las masas, muy, muy chiquitas. Casi despreciables con respecto a la cantidad de agua, que eran 100 gramos. Pero suficiente para que un pez pueda vivir. Esto de los gases disueltos en los alimentos, bueno, ustedes saben que el oxígeno es uno de los gases que uno desea que en el alimento no se encuentre. ¿Por qué? Oxida las grasas. Porque Oxida. oxida las grasas, exactamente. El nitrógeno es uno de los gases inertes y justamente es el que más interés nos representa, o como que nos importa que se encuentre. ¿Ustedes conocen, bueno, a ver. Tengo tantas pantallas abiertas que no sé cuál tengo que cerrar. ¿Ustedes conocen que en algunos países Starbucks tiene un café que le pone nitrógeno dentro? ¿Sabían eso? Coti lo sabía. No es tan fácil porque es caro el nitrógeno líquido. Porque justamente, ¿qué gas podés poner al café para que no te cambie el sabor? No hay muchas posibilidades. El nitrógeno es totalmente inerte. Justamente toda la tecnología de los gases en los alimentos es la que tiene muchísimo auge en el último tiempo. Dióxido de carbono no le podés poner al café porque lo acidifica y va a perder el sabor. Entonces tenía que hacer un gas inerte y hicieron con nitrógeno. Hay un video muy interesante sobre eso, búsquenlo, Café Nitro se llama, muy, muy, muy interesante. Y sí. Perdón, también está el helado con nitrógeno. Y sí, también porque en las grasas no le podés poner oxígeno, obviamente aire no podés usar para tratar de que nos oxide. Igual el tema es, se puede hacer aire con aire, esa misma actividad, hacer helado instantáneo, digamos, con aire, se puede, pero bueno, se trata de no ponerle oxígeno por el hecho de que la presencia de oxígeno es rancia. Pero el nitrógeno líquido también tiene mucho auge también. Ustedes habrán notado que las botellas de agua minerales, como que el plástico se puede achicar muchísimo. Y cuando están llenas, están muy rígidas. Una vez que uno las abre, son muy flexibles y hasta te cuesta, si es una botella demasiado grande, cuesta como movilizarla. Y eso pasa porque justamente se le agrega una pequeña cantidad de nitrógeno líquido a la botella para que tenga más fortaleza en el momento de empacar. O sea, la industria de los gases tiene muchísima salida, y de hecho hay mucha gente que trabaja en eso, en los alimentos. Otra de las implicancias es el envasado al vacío, o el envasado en atmósfera modificada. Y el problema que sigue se trata de eso. Si se los muestro así ya terminamos, y después les muestro el video de las otras bebidas que queríamos saber, pero bueno, así ya
terminamos la guía de esta parte. Este es justamente el problema que les decía, de la atmósfera modificada. Dice, tengo un alimento de base acuosa, puede deteriorarse por oxidación y se considera la posibilidad de envasarlo en atmósfera empobrecida en oxígeno. La reacción comienza cuando la fracción de oxígeno disuelto es mayor que 3 por 10 a la menos 6. Entonces yo aproveché para escribir cuál es esta fracción de oxígeno. Acá no me deja poner un puntito. Entonces anoté que es 3 por 10 a la menos 6, y dice, ¿cuál será la máxima presión externa de aire tolerable durante el envasado? Entonces, primero, lo que tenemos que pensar, ¿cuál es la composición del aire? La composición del aire, del oxígeno en el aire, es de 0,21, que la vimos del problema anterior. Lo anotamos. También la constante de Henry, porque eso va a estar relacionado con la fracción molar que está disuelta. Y la vemos del problema anterior. Y suponemos que estamos a la misma temperatura que en el problema anterior, a 20 grados Celsius. Ese es un supuesto para nosotros. Porque vamos a envasar este alimento de base acuosa y no nos dicen qué temperatura de envasado. Entonces, si la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, eso nos va a permitir calcular cuál es la presión parcial del oxígeno. Entonces, ¿cuál es esta presión total que tengo que envasar? Eso es lo que nosotros desconocemos. Y esta es la composición del oxígeno en el aire de envasamiento, lo conocemos y es fija. Y la presión parcial del oxígeno que requiere nuestro alimento, tampoco la sabemos cuál es. Pero se relaciona con la constante de Henry. Entonces, su fracción molar es 3 por 10 a la menos 6 por la constante de Henry, que era un dato, y ese valor me da 0,116 atmósferas. Que ese valor lo escribimos aquí y despejamos la presión total y me da 0,522 atmósferas. Esa es justamente la máxima presión de aire tolerable. Espero un poquito, si ya todos lo pueden copiar. En esta serie eran todos gases ideales. En la próxima, la serie número 8, van a ser casos reales. Y podemos saber cómo podemos modificar estas dos ecuaciones, la de Raoult y la de Henry, para casos reales. Bueno, yo lo que no sé, si yo les paso el video, se va a poder escuchar. Vamos a ver un intento. Si vemos que no se puede escuchar, se los pongo en la plataforma directo. Esta es... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? No, no. ¿No? Bueno, que es una pena. ¿Pueden ver la imagen? Ahora no vemos nada. Bueno, esta es una clase que estuvimos dando el año pasado. ¿Ven ustedes? No, no están viendo. No vemos No, nada. ahora no. Bueno. Era una clase que dimos el año pasado
en otra universidad, voy a ver si lo puedo parar. Que tenemos la suerte que dos de los ayudantes, compañeros de trabajo, trabajan en Brahma, creo, SSU creo que es la cervecera. Entonces, saben muchísimo de cómo medirle el dióxido de carbono a la cerveza, y que lo hacen todo el tiempo a eso, a esa actividad. En realidad ellos lo que hacen es aplicar la ley de Henry, y nunca se habían dado cuenta que era eso lo que estaban haciendo. De hecho, tienen una tabla que le dan la empresa y dice todo como es. Y es muy interesante cómo cuentan esa experiencia de las actividades, cómo se hace en la cerveza. Así que les quería mostrar ese video, pero bueno, se los voy a dejar, ustedes lo miran cuando quieran, ¿sí? Está muy lindo. Y son muchachos jóvenes y con todo el empuje, y bueno, le había propuesto que explicaran esto, y lo hicieron con mucho cariño. Así que bueno, queda para mostrarles allá. Y ahí también muestran el equipo, porque ellos mismos lo habían filmado, el equipo para medir. Así que lo pueden ver ahí. Bueno, ya por hoy terminamos nuestra clase de problemas, serie 7, lista. Como ustedes van a ver, los problemas fueron más fáciles de lo que costó entender todo el tema. El tema es complicadísima la teoría. Les vuelvo a repetir, busquen el libro de Levin, lean el libro de Levin, sigan las clases de Fernanda, que los explica muy bien, porque es mucho concepto nuevo. Es lo que más se tarda acá, es entender el tema, porque los problemas son rápidos y bastante fáciles, no son complicados. Ahora yo les quería contar sobre el parcial. Si ustedes ahora, si quieren, van allá, el que se quiere ir se va, el que se quiere